Tal parece que algo está sucediendo con el poderoso gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura, que quizá no está pasando por su mejor momento desde hace unos cuantos meses. Y es que lo vemos en los últimos resultados que ha obtenido. Por ejemplo, empecemos con el Campeonato Mundial Rápido y Blitz que se jugó recientemente, donde Nakamura obviamente partía como uno de los grandes favoritos y sin embargo, desde muy temprano en el torneo se quedaba sin opciones de entrar y pelear por los primeros lugares. Y bueno, parece que el año 2025 tampoco ha comenzado muy bien para Nakamura, ya que como saben, hace un par de días se jugaron los primeros torneos de titulados en chess.com y Naka en ambos torneos ocupó lugares muy lejos de los que nos tiene habituado normalmente en el podio. Y es que en el torneo de la mañana Nakamura ocupó el puesto 26, mientras que en el de la tarde Naka quedó por encima de los primeros 30. Algo muy extraño en Nakamura y bueno, a continuación veremos dos partidas en donde Nakamura sencillamente fue aplastado y parece que ya encontraron el antídoto contra ese esquema que suele jugar con negras. Así que pónganse cómodos y a disfrutar de estas fantásticas partidas porque al final también tendrán la tabla de posiciones. Y bueno, la primera partida que vamos a ver es donde Nakamura se enfrentó al maestro internacional polaco Jakub Kosakowski, jugador poco conocido, pero ya van a ver lo que sucedió. Kosakowski con las piezas blancas iniciaba con la jugada E4, mientras que Hikaru Nakamura con las negras respondía con G6. La defensa moderna que básicamente es lo que está jugando últimamente Nakamura en todas sus partidas de los torneos de titulados. D4 por parte de Kosakowski, C6 de Nakamura, caballo F3, D5 y E5. Las blancas deciden avanzar y ganar espacio. Alfil G4 por parte de Nakamura, caballo BD2 y C5. Una jugada que parece interesante, pero que no le gusta mucho al módulo, que prefiere primero E6, jugar con cautela. La idea es que tras H3, bueno, las negras tienen que cambiar, y tras caballo por, ahora sí viene C5, pero el peón está sostenido por el alfil, y bueno, las negras están bastante sólidas. Naka, sin embargo, juega C5 directamente, C3 por parte de Kosakowski, caballo C6, H3, alfil por F3, caballo por, C por D4, C por D4, E6, A3, dama B6, Nakamura empieza a poner presión en el centro, pero las blancas deciden jugar alfil D3 planteando la conocida celada en la defensa francesa. Obviamente Nakamura conoce muy bien esta celada y jugó alfil H6, una jugada un tanto extraña, ¿no? Quizá caballo G7 es algo mejor y tras enroque, entonces alfil G7 para desarrollar y posteriormente enrocarse. Eso sí, caballo por D4 sería un error grave, ¿no? Nunca olviden esta celada en la defensa francesa. Tras caballo por dama por y alfil B5, las negras quedan perdidas por el jaque a la descubierta y se cae la dama. Pero bueno, alfil H6, como les dije, es un poco extraña. Kosakowski jugó B4 ganando espacio, alfil por C1, torre por C1 y A6. Fíjense que Naka curiosamente hizo dos movimientos de alfil para cambiarlo por una pieza que ni siquiera se había desarrollado. Enroque por parte de Kosakowski, rey F8 de Hikaru Nakamura, torre C5 por parte de la blanca y rey G7. Naka allí hace como una especie de enroque artificial, pero ha tenido que perder algunos tiempos. Ya de hecho en esta posición las blancas están mucho mejor. Dama D2, dama D8, torre FC1, caballo H6, A4, torre E8, B5, caballo A5, amenaza Nakamura, caballo B3, torre 5 C3 evitándolo, A por B5, A por B5, B6, dama F4, caballo G8, H4 y H6. Fíjense que las negras están muy atrás, ¿no? Las blancas atacan a placer, dominan la columna C, tienen piezas allí apuntando hacia el rey enemigo. H5 por parte de Kosakowski que continúa atacando. G5 de Nakamura atacando a la dama. Dama E3 y rey H8. Bueno, aquí Nakamura comete un error bastante grave. Fíjense que también las blancas le llevan una buena diferencia de tiempo. Pero lo correcto era caballo C4. Jugada que, bueno, por sí no es fácil de hacer porque se entrega un peón, ¿no? En caso de alfil por, peón por y torre por, vendría caballo E7 y esta es la idea. A cambio del peón, se cede la casilla de 5 para el caballo. Tras rey H8, Kosakowski juega caballo H2, no aprovechó de inmediato, la jugada era alfil B1 para, bueno, tras caballo C4 jugar dama D3 y ojo con las amenazas de mate en H7. Ahora tras la jugada caballo H2, dama E7 por parte de Naka, caballo G4 de Kosakowski buscando la casilla F6, dama F8, torre C7 y torre E7.
Naka desaprovecha una buena oportunidad para intentar simplificar con torre AC8, ¿no? Por lo menos se va a cambiar una torre. Tras dama F3 viene torre por, y ahora sí torre 7 para intentar mantener defendida la posición. En cambio, tras torre 7 C3. Kosakowski tampoco aprovecha aquí el error, tenía que cambiar las torres y tras dama por alfil B1 de nuevo con la idea de venir a D3. Tras torre 7 C3, dama G7, Naka tenía que jugar torre A7 para venir a atacar por la columna, aunque bueno, es muy difícil hacer eso con todo el ataque que le están metiendo por el flanco de rey. G3 por parte de Kosakowski, que por otro lado tenía quizá como mejor opción torre C8. Torre F8 de Nakamura, rey G2, torre FE8, dama F3, torre D8, caballo F6 y ahora torre B7. Naka aquí debía jugar dama F8, pero ya las negras están en una situación complicada, las están atacando por todos lados. Y bueno, tras rey H2 vendría torre A8. De momento, quizá las blancas logran evitar las amenazas, las negras. Tras torre B7, sin embargo, torre C8 por parte de Kosakowski, torre B8 de Nakamura, torre por B8, torre C7, las blancas invaden la séptima, caballo por F6, E por F6, dama G8, dama E3, torre C8, torre E7, caballo C4, dama E1 y caballo D6. Bueno, era imprescindible que el caballo continuara defendiendo la entrada de la dama a E5. Lo mejor era torre F8 y tras dama E2, entonces G4. El problema de la jugada caballo de 6 es que Kosakowski jugó dama E5 y hay algunas amenazas en el aire que no se ven tan claras. De hecho, en breve el jugador polaco va a realizar uno de los mejores movimientos en lo que va del año. Nakamura jugó torre D8 y Kosakowski metió alfil G6. Una jugada fantástica, ¿no? Sacrificando el alfil que simplemente no puede ser capturado. Nakamura se da cuenta de eso y jugó dama F8. ¿Qué pasa si se captura el alfil? Pues que viene mate corrido con F7 jaque a la descubierta. Si el rey se mueve, viene peón dama jaque a la descubierta y esto es mate a la siguiente. Y en caso de dama G7, pues viene F8 igual dama jaque, torre por y dama por G7 mate. Por eso Nakamura retira la dama, prefiere buscar otras estrategias. Y alfil B1, ¿no? Kosakowski vuelve a desaprovechar la bonita jugada alfil por F7. Van a ver aquí el subswan que tenían las blancas. En caso, por ejemplo, de caballo por F7, vendría dama por E6 atacando al caballo. Caballo D6, F7 amenazando dama F6, dama G7 y ahora G4. Y las negras están en un subswan increíble. Cualquier cosa que jueguen o cualquier movimiento es perdedor. Esto quiere decir el subswan. Si se mueve la torre, cae el caballo. Si se mueve el caballo, viene torre E8 jaque con ventaja decisiva. Y si se mueve la dama, entonces viene dama F6 o dama por H6 con ventaja decisiva. Posición increíble, ¿no? También si se mueve el rey H7, viene F8, la dama está clavada y las blancas ganan. Una posición de subswan brutal que desaprovecha Kosakowski, pero hay que tomar en cuenta que estamos en una partida blitz. Por eso el polaco jugó alfil B1, dama G8 por parte de Hikaru Nakamura, dama E2, caballo C4, dama D3 y G4. Bueno, Naka intenta buscar algún tipo de contrajuego encerrando al rey, pero lo cierto es que era mejor intentar con torre F8 esperando. Tras la jugada G4, dama D1 por parte de Kosakowski, caballo D6, dama C1 atacando en H6, Nakamura defiende y plantea el cambio, pero dama C7. Las blancas no quieren saber nada de cambios porque saben que van a ganar material. Y bueno, Naka juega torre G8. Fíjense que no hay nada que hacer, nos está cayendo una pieza. En caso de torre C8 viene dama por caballo, dama por F6 y quizá esto aguanta un poquito más porque el peón siempre crea algunas amenazas de mate. Pero tras torre G8, dama por D6 por parte de Kosakowski y esto es ventaja decisiva. Aquí, torre por F7 era más dura, ¿no? Amenazando temas de mate. Tras caballo por, dama por. Fíjense que hay amenazas muy graves y ahora hay que entregar la torre y tras peón por, esto se decide. Tras dama por D6, sin embargo, dama por H5, las negras están perdidas. Dama F4, dama H3, rey G1, torre A8, torre por F7, torre C8, torre H7, jaque, rey G8 y F7, lo que hizo abandonar aquí a Hikaru Nakamura, que quedó totalmente perdido. Y es que, de hecho, está mate en un movimiento. Aquí es única, rey F8 y viene dama D6, jaque, mate.
Bien, amigos, primera partida donde Naka es pulverizado. Y ojo, ya había perdido una, si mal no recuerdo, en la tercera ronda contra el gran maestro argentino Federico Pérez Ponza. Una partida que estuvo mucho más peleada, pero aquí definitivamente Kosakowski estuvo mucho mejor desde la apertura. Cosa que quizá sucedió alguna ronda después, tras la partida del gran maestro Luca Moroni de Italia, nuevamente contra Hikaru Nakamura. Vamos a ver qué sucedió en esta partida. Con las blancas, el gran maestro Luca Moroni iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras, Hikaru Nakamura respondía con D6. G3, alfil D7, alfil G2 y dama C8. Un esquema típico de Hikaru Nakamura que busca muy rápido, quizá, evitar la salida del caballo para venir con alfil H3. Caballo C3 por parte de Luca Moroni, caballo C6 de Hikaru Nakamura, D4, G6, caballo F3 y alfil G7. Una defensa india de rey aquí medio rara la de Naka, ¿no? Prácticamente o muy parecido a lo que jugó anteriormente. Como una defensa moderna o Pirk, pero con jugadas un poco raras como dama C8. Enroque por parte del gran maestro Luca Moroni, alfil H3 de Hikaru Nakamura, esto era lo que quería Naka, alfil por H3, dama por H3, D5, la blanca gana en espacio, caballo E5, caballo G5 atacando la dama, dama C8 por parte de Naka que tiene que retroceder y F4, y las blancas ganan la iniciativa. Nuevamente Nakamura se queda bastante atrás en la partida, ¿no? Las blancas con muy buena ventaja de espacio. Y bueno, Nakamura decide jugar caballo de 7. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa si caballo por C4? Bueno, viene dama A4, jaque y se cae el caballo, ¿no? Muchas trampitas aquí en la apertura. Por eso Naka tiene que volver a retroceder, quizá planeando buscar la casilla C5. E4 por parte de Luca Moroni, que sigue ganando espacio. H6 por parte de Nakamura. Y bueno, ahora Moroni mete una jugada brutal aquí. Caballo por F7. Quizá no es la mejor jugada según la máquina, pero sí que le crea muchísimos problemas a las piezas blancas. Aquí era mejor probablemente caballo F3 devolviéndose y bueno, las blancas tienen una ventaja obvia allí con ese centro de peones, la amenaza de jugar E5, entre otras cosas. Pero caballo por F7 en una partida Blitz es brutal, incluso para un jugador como Naka es difícil buscar la mejor defensa. Rey por F7, hay que comerse el caballo. E5 por parte de Luca Moroni. Rey E8 de Hikaru Nakamura. Dama D3, fíjense cómo el italiano ataca ahora el peón de G6. Nakamura juega caballo F8 intentando defender inmediatamente, pero alfil E3. Bueno, Moroni sigue desarrollando piezas. Y bueno, aunque las blancas tienen una pieza de menos en compensación, tienen un peón y además que el rey negro no se puede enrocar. Dama F5 por parte de Naka, que intenta desesperadamente cambiar las piezas. Y dama E2. Aquí Moroni sí que comete una pequeña imprecisión, ¿no? Era mejor la jugada caballo E4, que parece más lógica, planteando ideas allí sobre D6, centralizando al caballo. Pero bueno, tras dama de 2, yo creo que las blancas siguen teniendo compensación. A6 por parte de Hikaru Nakamura. Y bueno, ahora es Hikaru el que devuelve aquí el favor. Algo mejor era H5, buscar las ideas o buscar evitar las ideas G4 de las blancas. En caso, por ejemplo, de caballo B5 para atacar en C7, pues vendría dama C8. Eso sí, las negras están muy atrás, pero al menos siguen teniendo pieza de ventaja. En caso, por ejemplo, de peón por peón, cuidado, ¿no? C por D6, quito el alfil buscando un temita, pero ya hay rey F7 defendiéndose. Pero en cambio, tras la jugada 6, G4 por parte de Moroni no desaprovecha, se lanza al ataque. Dama C8, Nakamura tiene que retroceder hasta el fondo. Alfil D4, temillas allí, quizá no es el mejor movimiento. Algo mejor en esta posición era la jugada rey H1. Pero bueno, alfil D4 yo creo que con poco tiempo es una jugada también muy lógica buscando temas. H5 por parte de Nakamura que contraataca. F5 de Moroni que sigue atacando. D por E5, alfil por E5, alfil por E5, dama por E5 y ahora las blancas amenazan la torre. Nakamura jugó torre H7 intentando defenderse. Caballo E4 por parte de Moroni que bueno ya empieza a amenazar temillas allí con caballo F6, caballo G5. G por F5 de Hikaru Nakamura, torre por F5 de Moroni y ahora caballo G6. Bueno, Nakamura aquí comete un pequeño error, aunque no es fácil, ¿no? Cómo se defienden aquí las negras. Lo correcto era quizá caballo D7 atacando la dama y en caso de una jugada como dama F4, pues entonces jugar algo como torre G7 intentando aguantar allí, ¿no? De momento la torre defiende en F7, el caballo defiende en F8.
Pero tras la jugada, caballo G6, torre a F1 por parte de Moroni. Increíble, pero el italiano decide sacrificar la dama en este momento. Un sacrificio que no es correcto del todo, pero sí que le complica las cosas a Nakamura porque tiene que calcular algunos temas de mate. Técnicamente aquí la jugada para mantenerse con una buena ventaja era dama C3 sin necesidad de entregar la dama, ¿no? En caso de Al5, por ejemplo, vendría torre G5 y las blancas atacan y atacan. Pero tras torre a F1, Nakamura jugó B6. Un error bastante grave porque, bueno, aquí quizá lo mejor era comerse la dama, ¿no? Caballo por E5. Era la mejor opción. Fíjense que las blancas ahora tienen que jugar torre F8 y tras rey D7 entrar en esta línea de tablas con caballo C5. No capturar la dama en C8 porque perderían. Tienen mucho material de menos. Tras rey D6 prácticamente única, viene caballo E4, rey D7 y caballo C5 y esto se va a repetir, lo que va a terminar en tablas. Esto era lo mejor para Nakamura, pero el estadounidense decide forzar, juega B6 y queda perdido porque Moroni jugó dama G3. Retira la dama y ahora empieza a tener amenazas graves tipo caballo G5. H4 por parte de Hikaru que ataca a la dama, dama E3 por parte de Luca Moroni. Cuidado que hay temas allí con caballo F6 también. Dama D7 por parte de Nakamura. Último error. Aquí quizá torre H6 era algo mejor. Pero bueno, lo cierto es que tras la sencilla dama C3, las blancas deben estar mucho mejor. Pero tras la jugada dama D7, Moroni jugó dama G5 y Nakamura tuvo que abandonar porque está perdido. ¿Qué sucede? Que se está amenazando el caballo en G6. Y bueno, simplemente las negras no pueden hacer absolutamente nada para defenderse. Por ejemplo, en caso de que se juegue torre G7, que parece una jugada defensiva, ¿no? Porque defiende el caballo. Bueno, imagínense, viene un bonito mate en 3 movimientos. Dama por caballo, jaque, torre por y ahora torre F8 jaque mate. De hecho, para que sea mate en 3, lo mejor es jugar torre F7, pero vendría dama por G8, torre F8 y torre por F8 jaque mate. Bien amigos, ¿qué les ha parecido o qué les han parecido estas partidas? Increíble, pero como les dije ya Nakamura anteriormente había perdido otra. En este torneo perdió 3 partidas, lo que lo mandó por allá del puesto 30 en adelante. De hecho, bueno, aquí tienen la tabla de posiciones para que vean lo que sucedió. En el primer lugar quedó Grigori Oparin con 10 puntos en solitario, incluso por delante del número 1 del mundo Magnus Carlsen, que ocupó el tercer puesto por debajo del niño Antón, que también tuvo un torneo extraordinario. Más abajo tenemos a Daniel Darda, Arjun Erigaisi, Hans Niemann, Alireza Firuza, Luca Moroni, que ocupó el noveno puesto, Wei Ji. Y bueno, fíjense, mucho más abajo, por allá en el puesto 39. Aquí tenemos a Hikaru Nakamura, puesto 39 para el gran maestro estadounidense. Y bueno, muy poco habitual verlo allí en estos puestos a Nakamura. Por lo que vamos a ver qué será lo que está sucediendo. Me gustaría que me dejaran su opinión en los comentarios. ¿Será que Nakamura está jugando demasiado ajedrez online? ¿Hace falta jugar a partidas presenciales? ¿Está pasando por un mal momento? ¿Qué será lo que sucede con Nakamura? Déjenme su opinión. Y bueno, si les gustó el video, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando esa campanita. Recuerden que esto es gratis, pero a mí me ayudaría muchísimo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.